puede quedar en el olvido, toda vez que tiene mucha significación para todo el pueblo talareño y más para nuestras generaciones. Hablar del Día de la Dignidad Nacional significa hacer un recorrido histórico desde 1705, cuando era el Perú una colonia. Estábamos en la época colonial. Y de suerte que en ese estado de cosas llega un visitador del gobierno. Esta historia está tejida de mañas, de cuestiones oprobiosas, de pura sinvergüencería, mentiras, mezquinas si se quiere. Todo un comienzo de vergüenza nacional. Una putrefacción estatal e individual que desgraciadamente hasta ahora en las esferas gubernamentales permanece. Es así que don Alonso Granadino, capitán español, pide se le adjudique la hacienda de la Brea y Pariñas a este visitador. Se le adjudicó tras bambalinas y tras mañas. Pero ahí viene la intriga. Un señor, Benito de las Heras, que era también capitán del ejército español, había sido capitán del ejército español, empieza una discrepancia con Granadino. Granadino era un hombre casado, su esposa de apellido era Luisa Farfán, y se combaten a duelo, se retan a duelo entre Granadino y Las Heras, perdiendo el primero, salió muerto. Entonces este intrigador e instigador pretende a la viuda y se casa con ella. Miren lo que es bonita la historia, a veces contarla con calma. De manera que estos no tuvieron descendencia. Ya por el año de 1813, como no tuvieron descendencia ya viejos, ceden a un convento llamado Santana toda la propiedad de la Brea y Pariñas, la ceden completita. Y hasta ahí la historia se mantiene en que las monjas empiezan a arrendar la hacienda Brea y Pariñas. Posteriormente sale un mezquino presidente de la beneficencia con el nombre de José de Lama. Este José de Lama se hace adjudicar como presidente de la beneficencia, le quita prácticamente estos campos, toda esta área, a las monjas, con toda la de la ley, con la mezquindad de administrativos, subprefectos, un sinnúmero de autoridades. Es así como José de Lama, en 1815, se apropia de todas esas tierras. En 1830, José de Lama fallece, pero como era casado, deja a su viuda y a sus hijos. Al hijo Diego, miren la astucia de José de Lama, se adjudicó también la hacienda Máncora, porque hasta ahí la hacienda Máncora no tenía nada que ver. O sea, era la hacienda Máncora más la Brea y Pariñas. Se hizo adjudicar la hacienda Máncora más la Brea y Pariñas. A su muerte de José de Lama, le deja a Diego de Lama, la hacienda Máncora. Y
a su esposa le deja la hacienda Pariñas y a su hija le deja la hacienda de La Brea. Bien, hasta ahí, digamos, las cosas normales. Pasan los años, estábamos hablando de 1820, ya en 1872 muere la esposa de Lama. En esos años muere también la chica, la Josefa de Lama, que fue conviviente de un tamaño sinvergüenza, diputado por Piura. Me estoy refiriendo a Juan Elguero. Este mafioso, aprovechándose de la política y de los gobiernos de turno que le dieron facilidades, empezó a apropiarse de toda La Brea y Pariñas, a excepción de la hacienda Máncora, que ya recordemos que pertenecía a Diego de Lama. De manera que este sinvergüenza se hace adjudicar la hacienda Brea y Pariñas con 10 pertenencias, le llamaban pertenencia, a una medición de 200 metros cuadrados. Imaginemos, pues, desde Quebrada Honda hasta casi Paita, no iban a haber 200 metros cuadrados, de ninguna manera. Y ahí, por ahí ya vinieron los problemas, porque este sinvergüenza ni pagaba impuestos, ni las pertenencias pagaba. Por eso al comienzo les dije, y me perdonan si es que estoy un poquito crudo en la historia, pero es la verdad, es la pura verdad, lleno de intrigas, de mafias, de componendas, que desgraciadamente nosotros como peruanos tenemos esa mala herencia colonial. De manera entonces que los gobiernos coludidos también con este diputado, ya empezaron algunos presidentes a mirar a Talara con ojos de riqueza. A este señor de Lama, a Helera, vendió las propiedades de la hacienda La Brea y Pariñas a Twilde, un consorcio inglés. Twilde, como vio los problemas de las 10 pertenencias, le vende a Keski, también otro empresario inglés. Entonces la empresa La Brea y Pariñas quedó de propiedad de los ingleses. Miren la connotación y la trascendencia que vamos a ver más luego de mi alocución. La Brea y Pariñas era de los ingleses, de un capitalismo monopólico internacional, mientras que la hacienda Máncora había sido también vendida por parte de Diego, porque Diego murió, sus hijos la vendieron y fue vendida a la Lobitos, también de capital inglés. Entonces había la London Pacific Company, y había la Lobitos, también de capitales ingleses. Espero no aburrirlos, ¿no? Aunque estoy haciendo un recuento en síntesis todavía, porque esta historia es larguísima, señores, es larguísima. Entonces, a la venta ya de los ingleses empezaron la explotación, pero nos vamos a avecinar ya pronto a 1922, porque el problema de La Brea y Pariñas fue de connotación internacional. En 1915, y esa fecha sí quiero que la recuerden todo el tiempo, porque empezó la International Petroleum Company a explotar los yacimientos petroleros.
luego que se la comprara a Atoel de Yakutsk. En 1915 se instala la International Petroleum Company aquí en Talara. A partir de ese año y el año 1935 consolida la International comprándole a los ingleses Lagovitos. De manera que sus propiedades de la International fueron enormes. Pero ahí se presentó un laudo, el laudo de París. Como quiera que habían dos capitalismos, el capitalismo inglés y el capitalismo norteamericano, se tuvo que hacer una especie de auditoría por parte de los ingleses. Y se da lugar en 1922, que gobernaba Augusto B. Leguía, el laudo de París. Pero este laudo de París fue un laudo entreguista, mafioso, que le daba todo a la International Petroleum Company. De modo que inclusive sin pagar casi nada. Y ahí vinieron connotados diputados y senadores de diferentes tiendas políticas, que estaba el APRA, estaba el socialismo, y empezaron a pugnar y a reclamar la soberanía de Talara, de la Brea y Pariñas y toda la hacienda. Benavides fue uno de ellos, pero también hubieron traidores. El caso del director y dueño, fundador de la prensa, Pedro Beltrán. Este sinvergüenza hizo todo por la International. ¿Qué cantidades de plata recibiría? Sin embargo, mientras tanto, por su parte, la IPECO enviaba gente al Parlamento con gastos pagados para que allí en el Parlamento la gente avivara a Beltrán y para que se sostuviera todavía este pacto o laudo de París. Pero hubo bastante valiente gente, pero de todas maneras siguió ganando la IPECO. Luego pasamos al año 1931, que parte de esa historia ya la ha contado con bastante claridad y precisión Manuel Mendoza Quevedo. También mi admiración a ese líder sindical. Entonces, ya vino una conciencia nacional, porque no todo es corrupción, no todos son corruptos. Siempre hay gente valerosa, honesta, digna, que luchó por Talara. Y ahí está la muerte de Alejandro Taboada en 1931. Sinforoso Benítez, muchos líderes sindicales que dieron su vida, gustosamente dieron su vida por la defensa de Talara. Los pleitos iban y venían en el Congreso. Entra en 1962 Manuel Prado Ugarteche. En el 62 se declaró fraude nacional y fue derrocado por las Fuerzas Armadas. Convocaron estos inmediatamente a elecciones y sale presidente Fernando Belaúnde Terry, quien se comprometió que en 90 días iba a solucionar el problema de la Brea y Pariñas. Habían pasado más de 90 días y se hizo un tremendo bolondrón en el Parlamento, de manera que se hizo una supuesta nacionalización. Que esta supuesta nacionalización fue un escándalo nacional
al desaparecer la página 11. Deben recordar ustedes un poquito la historia también. Esa página 11 fue el punto de partida para convulsionar al territorio nacional. Ya estábamos hablando de 1963, cuando el arquitecto Fernando Belaúnde tomó la presidencia. Nos acercamos rápidamente ahí nomás al 3 de octubre de 1968 y el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, dirigida por nuestro paisano piurano Juan Velasco Alvarado, primero declara un golpe de estado y manda a su casa a Fernando Belaúnde, e inmediatamente se pone de acuerdo con la primera región militar liderada por Fermín Málaga y ordena o dispone de Lima el 9 de octubre ingresar el ingreso de las Fuerzas Armadas a la refinería de Talara. A partir de ese momento histórico, rememorable y que no lo podemos olvidar y debe recordarse también en las escuelas, se puso el nombre de la recuperación de los yacimientos de La Brea y Pariñas, la dignificación para Talara y el Día del Petrolero. De manera entonces que solo así, bajo un gobierno nacionalista dirigido por Juan Velasco Alvarado, se expropió y se mandó a su casa a la International Petroleum Company. Si bien es cierto, Talara no tenía las condiciones y solamente fue un campamento en sus inicios, también vale reconocer de que hubo orden en el campamento talareño por parte de la IPECO. Digamos, ese orden de construir primero las casas de madera, luego las casas de material noble, pero esas casas no eran de propiedad del trabajador. Esas casas eran de la empresa y muchos talareños, como yo, pues yo soy talareño de nacimiento y he vivido en 1968 en carne propia, esa historia no me la cuenta nadie. Vivíamos un poco mejor que otros departamentos, pues nos daban todo, aparentemente, nos daban todo. Teníamos casa, si quemaba un foco en la vivienda, llegaba a la empresa y lo arreglaba. Si quebraba un vidrio, llegaba a la empresa, lo arreglaba. Pero yo de niño decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la empresa tiene la obligatoriedad de arreglar eso? Yo decía de niño en mi casa, porque era la casa ahí donde vivía, era la casa de mis padres. Yo decía mi casa. ¿Pero por qué? Porque la fuerza del trabajador quedaba en la International era dueña de esas casas, y una vez que el trabajador ya disminuido de su fuerza laboral, era jubilado, lógicamente nos daban 20 días de plazo. Y si a los 20 días no salíamos, nos ponían un camión con nuestros enseres allá en la campana, que nos fuéramos donde nos fuéramos. Por eso es que el trabajador petrolero, ya teniendo en mente esa situación, tenía que ir buscando dónde comprar sus casas. Y encontramos colonia de talareños en Piura, en Sullana, en Chiclayo, en Trujillo, en Lima, el Callao, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no eran nuestras viviendas, no eran. Pero gracias a Velasco Alvarado, al nacionalizar La Brea y Pariñas ese 9 de octubre, un año más tarde las casas fueron nuestras. Las casas fueron de nuestros viejos y al mismo tiempo diríamos nuestras también.
Esa fue la suerte que corrimos todos los jóvenes que teníamos a nuestros padres aquí en Talara, trabajando para la IPECO. Aparece con bastante fulgor Petroperú. Pero esta empresa, lo que le vale reconocer es sus altos dirigentes que tenía. Gente que supo defender a cabalidad el derecho de los trabajadores. Aparte del cumplimiento del deber, era el derecho de los trabajadores. Porque los trabajadores tenemos, todos los trabajadores tenemos derechos que no pueden ser conculcados así nomás. De manera entonces que salieron grandes líderes. Recuerdo a Eulogio León, pero vale hacer la connotación y disculpen, en el momento histórico que se da aquí la nacionalización, jugó un papel muy importante los parlamentarios apristas y también don Núñez Saimán. Núñez Saimán, un dirigente a carta cabal, mis respetos hacia esa persona y mi admiración. Él estuvo de la mano de Fermín Málaga y nacionalizaron Petroperú, la IPECO. De manera que ese señor sí tiene un gran sitial en la historia de Talara y sobre todo un 9 de octubre. Le sucedieron grandes dirigentes, Eulogio León, Mendoza Criollo y otros que escapan a mi memoria. Pero no podemos desdibujar que pese a ello, a veces el malentendido, la ingratitud de los trabajadores, de llegar a una especie de crítica y de insanía contra los dirigentes, hace que nos golpeen a esos que han sido dirigentes sindical, secretario general del SUTE, provincial de Talara. Y hace que cunda a veces el desánimo de nosotros, pero nunca dejaremos la defensa de la clase laboral. Y es así, señores y señoras, que yo hubiese querido que este recinto esté lleno más, no de personas adultas, sino de alumnos para que escuchen la historia, que no son tan sencillas las cosas si no las luchamos. Insto a esta nueva y joven organización sindical de Petroperú a luchar denodadamente por sus trabajadores. Y no solamente por los trabajadores, sino por el pueblo talareño. Yo lo que discrepaba a veces en mis conversaciones con Eulogio era eso, que solamente el sindicato de Petroperú aparecía para defender sus intereses, pero no los de Talara. Talara ha tenido sin número de problemas. ¿Cuántos años tenemos sin el agua? ¿Cuántos años han transcurrido? Desde 1970, que yo terminaba mi educación secundaria. El terremoto producido en Ancash malogró todo el sistema de alcantarillado aquí en Talara y desde ese entonces padecemos de agua. Y hasta ahora lo seguimos haciendo. Y lo peor que saben qué, y lo que me indigna a mí todavía, es que de cuenta que Sedapiura nos ha domesticado. Nos ha domesticado porque nos cortan el agua cuando le da la reverenda gana. Y nadie dice nada. No somos capaces de mandar un comunicado reclamando por qué el corte de agua. Nadie. No escucho, no veo ninguna institución que hace eso, ni la misma municipalidad.
Y eso sí me indigna todavía. Cada vez que quieren, nos cortan el agua. Talara tiene un sinnúmero de problemas que todos los dirigentes a nivel de empresas pequeñas y grandes, aquí que laboran en Talara, deben hacer la suya esa problemática. Sin embargo, muchas de las veces hacen oídos sordos. Ya no quiero extenderme porque cogiendo el micro no es que me quite. Como quiera que sea, hoy, un día como hoy, es tan honorable, tan digno, que todos los que nos sentimos talareños debemos sentirnos orgullosos de haber vivido esta historia, y hoy que la cuento nuevamente, que esto sirva de acicate para nuestro corazón, que siempre estará al servicio de los más necesitados. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Manuel Calderón Tineo. Ha sido totalmente explícito.